Bien, estamos con Braulio Muñoz, novelista, quien es autor de, en lo personal, dos novelas muy importantes que han dado mucho que hablar en nuestro país por las diversas revisiones que han tenido. Y básicamente la primera, que es Alejandro y los pescadores Tancay. Es una novela editada aquí en el Perú creo que 4 o 5 veces por instituciones y también editoriales de Lima y provincias, y tiene ya versiones en italiano y en español, y en inglés. Por todo esto yo creo que es necesario conversar con Braulio Muñoz, peruano que reside en Estados Unidos, donde dicta algunas cátedras en algunos lugares. Y yo te quería preguntar, principalmente empezar esta conversación por este primer libro, Alejandro los pescadores Tancay, eh, cuyo contenido nos lleva en primer lugar a todo un mundo de nostalgia, de melancolía, hacia lo que yo imagino es tu mundo personal, ¿no? Que es Chimbote, ¿no? Ese escenario que tú has debido haber conocido muy bien en tus primeros años y del cual a mí me gustaría que nos relates un poco. Bueno, gracias. En términos de mis experiencias en Chimbote, fueron en realidad solamente 5 años. Yo nací en Chimbote, pero viajé a Lima cuando tenía más o menos casi 3 meses y desde ahí no regresé hasta que tuve 17 años. Pero cuando regresé, que fue el 63, me quedé por 5 años, quizás los 5 años más importantes de mi vida en términos de formación ideológica, filosófica, sentimental, ¿no? Entonces, esos 5 años han quedado bien grabados en mi mente y en mis sentimientos, entonces siempre regreso a esos 5 años, ¿no? Entonces, de ahí empieza Alejandro y los pescadores de Tancay. Pasé mucho tiempo con los pescadores yo, sí, y además de eso, pues, la primera versión de Alejandro fue una etnografía que iba a ser publicado como parte de una serie de trabajos antropológicos. Pero me di cuenta después pues, que las voces de los pescadores no se daban nítidamente en el jergón científico. Entonces lo dejé por 15 años sin tratar de hacer nada con eso. Sabía que iba a regresar. En esos días estaba trabajando en otras cosas. Entonces al fin regresé y lo escribí. La versión de la novela fue en inglés, pero me di cuenta inmediatamente que en realidad no servía eso, porque Don Morales tiene que hablar en castellano, y tiene que hablar un castellano, no solamente un castellano, pero tiene que ser más local, más chimbotano. Entonces me pasé otros 5 años tratando de buscar la mejor voz para ese narrador. Entonces para mí eso fue lo más difícil, pero por eso es parte de mi vivencia. Claro, la memoria, como tú sabes, es el subtítulo de esto, pero al mismo tiempo es una búsqueda de mi propia voz, ¿no? En el sentido de regreso al Perú después de haber estado en Estados Unidos por casi 40 años, 35 años. Bien, podríamos decir así directamente que Alejandro eres tú, hay un alter ego. ¿Cuánto de Alejandro hay en ti? Um, claro, yo como siempre digo, ¿no? En toda novela el autor se encuentra, ¿no? En diferentes personajes. En el caso de Alejandro, es parte soy yo, las vivencias que he tenido en parte se plasman ahí, pero también en parte hay una compilación de experiencias de amigos que he tenido. Y también de deseos de ser algo o de encontrar a alguien como él que no encontré, ¿no? Siempre es Alejandro, como tú sabes, en Alejandro y los pescadores de Tancay, él no habla, ¿no? No habla porque él está muerto. Entonces significa que en realidad que Alejandro, él no es un personaje que tiene presencia. Es en la segunda novela que sí él habla, ¿no? Pero lo que quería hacer en esa novela en realidad es dejar que los pescadores hablen y utilizar la voz de un pescador que sea ya de edad, que tenga conocimientos, que sea un poco sabio y que hable pues poéticamente, ¿no? Un lenguaje escueto pero profundo, ¿no? Y eso me costó mucho. Entonces, en cierta manera, en cierta forma, sí, Alejandro es biográfico, pero en otra manera, pues en este primer libro la biografía queda a segundo lugar y sale la historia, sale
las fuentes comunales, ¿no? Y dime, ¿cómo fue tu aprendizaje? ¿Cómo llega a ti esta manera, como tú estás contando ahora, de pretender que la novela sea ideal? ¿Cómo encuentras esta voz? Eh, Básicamente lo que te quiero preguntar es, ¿hay influencia de mucha literatura detrás de tu libro? Porque tú entendemos que eres sociólogo o antropólogo de formación, algo por ahí. Has tenido un trabajo de lucha social en Chimbote. Y cómo es que llega todo esto a desembocar en el novelista, ¿no? Y en educarse como novelista. Me gustaría conocer un poco de eso. Sí, soy teórico social, enseño filosofía y sociología, pero usualmente teoría sociológica de Alemania y Francia, y un poco de la teoría social americana. Pero entonces para mí mi trabajo diario, ¿no?, es un poco muy diferente a la literatura. Sin embargo, siempre me ha gustado pues conectar la filosofía europea, la filosofía en general, con la localidad, ¿no? Porque yo creo que los pescadores de Tancay tienen una cosmología muy compleja, una moral, un sentido de la moral muy arraigada. Y no porque no tengan el vocablo de un Kant o un Schleiermacher, no significa que no estén interesadas o interesadas en las cosas esenciales del ser humano, ¿no? Entonces eso es lo que quería hacer, ¿no?, en parte. En otras partes también la novela para mí llega a ser casi como un reencuentro conmigo mismo, ¿no? Porque me fui de este país en el 68 y pues me volqué a estudiar primero física y después filosofía y teoría social. Y me dediqué pues, por 30 años a estudiar solamente trabajos en inglés, francés o alemán. Entonces para mí el regreso al Perú, que ocurrió en el 85 en realidad, con el Congreso, creo que fue para la celebración del 100 años de aniversario de Vallejo, y me invitaron para dar una conferencia en la Universidad de Lima. Eso fue mi retorno al Perú, entonces quise pues adentrarme más a la cultura local. En términos locales mismo, yo pasé mucho tiempo con los pescadores cuando estaba yo, esos 5 años que pasé en Chimbote, pasé mucho tiempo con ellos. Y en realidad las personas que salen en ese libro fueron personas reales. Don Morales todavía vive, y también Pocho, que en este caso se llama Lalo, él todavía vive y claro, yo le doy mis libros y conversamos sobre las cosas, ¿no? Maravilloso, porque una de las cosas que hice cuando estaba tratando de conseguir esa voz que no quería que se desvirtúe, le leí los capítulos a los pescadores. En esos años habían pocos ya, la polución, la contaminación había sido horrible, pero todavía existían. Habrían como 20 o 30 pescadores de peña todavía en Tancay, y La Cocina, y Besique, y el Tatío Ahogado. Entonces yo pude leerles parte de esos capítulos, y me pasé pues muy buenos momentos con ellos, ¿no?, riéndonos de las ocurrencias de este y otro, ¿no? Y así aprendí de alguna forma para mejorar el lenguaje, ¿no?, porque es un lenguaje, como tú conoces, un poco más local, ¿no? Tiene mucha influencia quechua el lenguaje ¿no? Pero tiene que ser auténtico, no podía venir solamente a poner una glosa sobre eso, ¿no? Por eso me pasé mucho tiempo, me pasé casi como no sé cuántos años, en realidad muchos años. Venía al Perú los veranos y me pasaba 1 mes, 2 meses, pero con ellos, casi como tú seguramente te imaginas, nadie me conocía en Chimbote. Porque yo no quería ser parte de la cultura chimbotana en ese sentido. Yo quería estar con los pescadores. Y claro, después de todo, como es la ironía, es que he vuelto mediante los pescadores, he regresado a la cultura chimbotana. Bien, tu novela, para tener más en claro un poco el marco de temático del libro, es la historia de un pescador que ha muerto, la narra Don Morales, como dijiste tú, y es un poco la historia, la remembranza de los pescadores de peña en Chimbote, ¿no? La manera como se encuentran a sí mismos, cómo se ubican dentro de sus mitos o leyendas, de la parte mística que ellos encuentran en su labor. Y de algún modo para la gente que se ubica dentro de la novelística en Chimbote,
Fue una cosa rara, pero extraordinaria, porque hasta ese momento, con respecto a novela sobre la pesca en Chimbote, se había escrito El zorro de arriba y el zorro de abajo, el caso banquero de Guillermo Sonday, que vendrían a ser una suerte de predecesoras, ¿no? Para que llegue lo tuyo. ¿Tú eres consciente de esto? ¿Habías leído estos dos libros anteriormente y eras consciente de que tú tenías que entregar algo diferente? Es una pregunta que en realidad yo he pensado mucho en el pasado porque me cuesta un poco contestar esa pregunta. Yo conocí a José María Arguedas en Chimbote. Lo conocí en la oficina del Cuerpo de Paz, porque en esos años yo era profesor de inglés. Había regresado yo creo que había regresado de Estados Unidos, no sé, pero estuve ahí y pasé tiempo con él, no mucho tiempo, y tampoco sabía quién en realidad era la envergadura de José María Arguedas. Yo no estaba consciente que en realidad él era un hombre tan increíble, ¿no? Pero entonces pasé un tiempo y no leí las novelas de José María Arguedas. Lo leí después, cuando él murió. Estuve fuera del Perú cuando recibí la noticia de su muerte, y no leí ¿cómo se llama? El zorro de arriba y el zorro de abajo por casi 15 años, porque tenía miedo a leerlo, en realidad. Yo pensaba que me iba a encontrar ahí de alguna forma u otra y me molestaba un poco. Entonces no lo hice, pero cuando lo leí me di cuenta que no aparezco en ningún lugar. Es fenomenal, estuve contentísimo y he podido leer ese libro con mucho más rigor, hasta que en realidad escribí, creo, 2 artículos sobre ese libro. Sobre otras influencias, por supuesto que a mí me gustó mucho Pedro Páramo, del mexicano Rulfo. Y en términos de la manera de contar, creo que Rulfo me influyó mucho. La otra forma, el otro autor latinoamericano que me ayudó muchísimo fue Borges. Borges por ¿cómo se digo? El trabajo sobre la parábola, ¿no? El trabajo sobre la poética del cuento corto. Me gustó muchísimo. Si tú te das cuenta que Alejandro y los pescadores en la calle en realidad es una serie de cuentos. No, y nos cuenta que sí, son cosas que se van hilvanando, ¿no? Entonces, Borges me ayudó mucho en eso. Pero además de eso, yo creo, en términos locales de Chimbote, no leí, por ejemplo, casi a ninguno de los chimbotanos. Los he leído ya después, hace como 5 años atrás, que gente como tú me ha regalado los libros y los leo y me encantan. Pero no, antes no, en el Chimbote no tenía esa influencia. Ok. Algunos que se han aproximado a tu libro encuentran esta suerte de, como dije hace un momento, relación mística entre el pescador y el mar, ¿no? Por lo tanto, hombre-naturaleza también vendría a ser una especie de contrapunto. Y finalmente la leemos como una suerte de novela ambientalista, ¿no? Detrás de lo cual hay toda una crítica social. Eso ha sido realmente una propuesta tuya. ¿Eso fue lo que tú quisiste, pretendías? ¿O eso viene a ser resultado ya de lo que finalmente fue tu novela? ¿Cómo lo ves? Es una buena pregunta. No, para mí yo escribo la novela sin programas políticas o culturales, ¿no? La novela para mí nace de los personajes. Los personajes, los pescadores de Tancay, son así, o sea, nace el sentido ecológico viene de esa misma manera de vivir, ¿no? No quise escribir una novela sobre la ecología, pero el hecho fue que, como tú sabes ahora, no hay casi pescado en Tancay, no hay pescado en Besique, no hay pescado en la cocina o aún en Patillo Gado, que está cerca de Samanco. No hay pescado. ¿Por qué? Por la contaminación de las bahías, por la fábrica de pescado, ¿no? Pero eso fue una cosa que se dio a entender en el mismo hecho de los pescadores, no una cosa que yo empecé a hacer. Lo mismo con la política. Me han dicho varias veces mis lectores de que en realidad hay
una hermandad entre la política y la ecología, ¿no? Hay una destrucción del ambiente por un lado, pero también hay una destrucción de los procesos democráticos, de la represión militar y todo eso. Entonces, Alejandro es muerto, pero no es muerto naturalmente, muere por la violencia, ¿no? Él muere por la violencia. Es una violencia hacia los humanos que se refleja también en la violencia contra el ambiente. Son dos clases de violencia que coexisten. Bien.